En términos generales, iterar es el proceso de mejorar algo de forma progresiva y sistemática a través de ciclos repetidos de acción, observación y ajuste. No es cambiar por cambiar, es cambiar con propósito, con datos y con un método que garantiza que cada ajuste sea mejor que el anterior. El concepto viene del mundo del desarrollo de software y la ingeniería, donde se aplica con precisión, lanzas una versión, mides su comportamiento, identificas lo que falla, haces un ajuste puntual y vuelves a empezar. Cada ciclo produce una versión ligeramente mejor. Con suficientes ciclos bien ejecutados, el producto final es cualitativamente superior al original. En el trading, la iteración se aplica al sistema de operación, los criterios de entrada y salida, el tamaño de posición, los filtros de contexto, las reglas de gestión. Un trader que itera su sistema correctamente lo opera durante suficiente tiempo para acumular datos reales, revisa esos datos con criterios definidos de antemano, identifica patrones que justifican un ajuste, hace ese ajuste de forma puntual y documentada, y vuelve a operar para evaluar si el ajuste produjo el efecto esperado. Ciclo tras ciclo, el sistema se refina. En el psicotrading, la iteración tiene una dimensión adicional y más compleja que no existe en la iteración técnica del sistema. El instrumento que se está mejorando no es solo un conjunto de reglas, es el comportamiento del trader que aplica esas reglas. Y eso cambia todo. Un sistema de reglas es estático hasta que alguien lo modifica. El comportamiento humano no es estático, varía con el estado emocional, con la racha reciente, con el nivel de estrés, con la hora del día, con factores externos que no tienen nada que ver con el mercado. Iterar el comportamiento requiere por lo tanto un proceso distinto al de iterar reglas, requiere observar patrones en el comportamiento a lo largo del tiempo, identificar las condiciones que los producen, diseñar intervenciones específicas sobre los mecanismos que los generan y medir si el comportamiento cambió con criterios concretos. En psicotrading existen entonces dos capas de iteración que operan en paralelo y con frecuencias distintas. La primera es la iteración del sistema técnico, las reglas que definen qué hace el trader en el mercado. La segunda es la iteración del comportamiento, los patrones psicológicos que determinan si el trader ejecuta esas reglas con consistencia o no. Ambas capas son necesarias. Ninguna es suficiente por sí sola. Y mezclarlas sin entender la diferencia es uno de los errores más comunes y más costosos que cometen los traders que intentan mejorar. La confusión más frecuente y la que más daño hace es iterar el sistema técnico cuando el problema real está en el comportamiento. El trader tiene resultados inconsistentes, revisa sus reglas, las modifica y los resultados siguen siendo inconsistentes porque las reglas nunca fueron el problema. Cambiar las reglas que no se siguen no soluciona nada, solo añade ruido a un proceso que ya era ruidoso. Entender qué capa necesita iteración en cada momento es la competencia central de la iteración en el psicotrading y es el punto de partida de todo lo que viene después. Hay una diferencia fundamental entre dos tipos de traders que desde fuera pueden parecer idénticos. Ambos operan, ambos revisan sus resultados, ambos hacen ajustes. Pero uno mejora de forma real y sostenida, mientras el otro repite el mismo ciclo año tras año sin avanzar genuinamente. La diferencia no está en la inteligencia, ni en el acceso a información, ni en el tiempo dedicado. Está en si el proceso de ajuste que cada uno aplica está produciendo aprendizaje real o simplemente ruido. El trader que no itera correctamente opera un sistema durante un tiempo, experimenta una racha difícil, modifica algo del sistema. Basándose en esa racha, opera el sistema modificado, experimenta otra racha difícil, modifica algo más. El sistema nunca permanece estable el tiempo suficiente para producir datos sobre su propio rendimiento. El trader cree que está mejorando porque está cambiando, pero cambiar no es mejorar. Está en movimiento permanente, sin dirección real. El trader que itera correctamente tiene algo que el otro no tiene. Evidencia acumulada, sabe qué aspectos de su proceso han mejorado y en qué medida porque tiene datos que lo demuestran. Sabe qué aspectos siguen siendo problemáticos porque también tiene datos que lo demuestran. Sus ajustes no son reacciones a resultados individuales, son respuestas a patrones identificados en muestras suficientemente grandes, y cada ajuste que hace está documentado de modo que puede evaluar si produjo el efecto esperado en el siguiente ciclo de revisión. La importancia de la iteración en el psicotrading va más allá de la mejora del sistema técnico. Construye algo que es en sí mismo una ventaja psicológica, la confianza en el proceso. Un trader que sabe que tiene un mecanismo de mejora funcionando
puede operar con mayor serenidad durante las rachas difíciles, porque entiende que esas rachas son datos, no fracasos. No necesita reaccionar a cada resultado porque sabe que el proceso de revisión va a identificar lo que necesita ajustarse cuando haya datos suficientes para hacerlo con fundamento. Esa serenidad operativa, ese espacio entre el resultado y la reacción, es exactamente lo que la iteración bien hecha produce como efecto secundario. Y es, paradójicamente, uno de los factores que más contribuye a la consistencia que el trader está buscando. La iteración en psicotrading no ocurre de forma espontánea. Requiere una estructura explícita, con fases definidas, frecuencias establecidas y criterios claros para decidir qué se evalúa y qué se modifica. Sin esa estructura, lo que el trader llama iteración es en realidad reacción, y la diferencia entre los dos tiene consecuencias directas en los resultados. La estructura tiene 4 fases que operan en bucle continuo. Fase 1. Operación con el sistema actual. El trader opera el sistema que tiene, siguiendo sus criterios con la mayor fidelidad posible y registra cada sesión con datos precisos, qué operaciones hizo, si cumplían los criterios del sistema, cuál era su estado emocional, si hubo desviaciones del proceso y qué las produjo. Durante esta fase el sistema no se modifica. El único objetivo es acumular datos de calidad. Esta es la fase más larga del ciclo y la que más frecuentemente se interrumpe antes de tiempo, porque el cerebro quiere actuar antes de que haya datos suficientes para actuar con fundamento. Fase 2. Revisión de la muestra acumulada, con una frecuencia predefinida, semanal para los aspectos comportamentales, mensual o por cada cierto número de operaciones para los aspectos técnicos. El trader revisa los datos acumulados. Esta revisión no empieza por los resultados económicos, empieza por los datos del proceso, porcentaje de operaciones ejecutadas dentro del sistema, patrones de comportamiento identificados, momentos de la sesión con mayor degradación de la ejecución, triggers recurrentes de comportamiento impulsivo. Los resultados económicos se revisan después, no antes, para evitar que contaminen la evaluación del proceso. Fase 3. Identificación de patrones con criterio predefinido. No todo patrón que aparece en los datos justifica una modificación. El trader necesita tener criterios definidos de antemano que le permitan distinguir un patrón real de ruido estadístico. Esos criterios pueden ser simples. Un comportamiento tiene que aparecer en al menos el 65% de las sesiones del periodo para considerarse un patrón, o un criterio de entrada tiene que haber sido evaluado en al menos 30 operaciones antes de ser modificado. Lo que no puede variar es que esos criterios existan antes de ver los datos, no después. Definirlos después de ver los datos es dejar que el sesgo de confirmación decida cuándo hay suficiente evidencia, y el sesgo de confirmación siempre encuentra suficiente evidencia para lo que ya quería concluir. Fase 4. Modificación puntual y documentada. Si un patrón cumple los criterios predefinidos, se hace una modificación. Una sola modificación por ciclo de revisión, no varias. Esto es crítico porque modificar múltiples variables al mismo tiempo hace imposible atribuir los efectos de la siguiente muestra a una causa específica. La modificación se documenta qué se cambió, por qué patrón lo justificó y qué se espera observar en el siguiente ciclo como resultado del cambio. Con esa documentación, el siguiente ciclo de revisión puede evaluar si el ajuste funcionó o no. El ciclo vuelve a empezar en la fase 1 con el sistema o el comportamiento ya ajustado. Hay además 2 frecuencias distintas operando en paralelo dentro de esta estructura. La iteración comportamental, rutinas, protocolos de pausa, gestión del estado emocional, se revisa con mayor frecuencia porque produce efectos visibles más rápidamente. La iteración técnica del sistema, criterios de entrada, reglas de gestión, se revisa con menor frecuencia porque requiere muestras estadísticas más grandes para que las conclusiones sean válidas. Mantener estas 2 frecuencias separadas y no mezclarlas es uno de los aspectos más importantes de la estructura. La estructura teórica del ciclo de iteración solo tiene valor si se traduce en acciones concretas que el trader puede hacer en su rutina diaria y periódica. Aquí es donde la mayoría falla, no porque no entienda el concepto, sino porque no tiene un sistema concreto que lo lleve a la acción de forma consistente. El registro como base de todo. No hay iteración posible sin datos y no hay datos sin registro sistemático. El registro tiene que capturar más que los resultados de las operaciones. Tiene que capturar el proceso. Después de cada sesión el trader anota qué operaciones hizo y si cumplían los criterios del sistema, cuál era su estado emocional al inicio y durante la sesión, si hubo momentos en que se desvió del proceso y qué estaba pasando en ese momento.
Este registro es el combustible de la iteración. Sin él, las revisiones son especulación, no análisis. El registro no tiene que ser complicado. Una tabla simple con las variables relevantes es suficiente. Lo que importa no es la forma, sino la consistencia. Un registro simple mantenido todos los días durante meses vale incomparablemente más que un sistema de registro elaborado que se abandona a la primera semana. Las revisiones periódicas. Una vez por semana el trader dedica tiempo a revisar el registro comportamental de la semana. No busca resultados, busca patrones. ¿Hubo momentos recurrentes de degradación del proceso? ¿En qué condiciones aparecieron? ¿Qué los produjo? Si un patrón aparece consistentemente, lo anota como candidato para la próxima revisión técnica. Una vez al mes, o después de cada cierto número de operaciones predefinido, el trader hace la revisión técnica del sistema. Evalúa si los criterios actuales están produciendo los resultados esperados según las métricas del sistema, no según los resultados económicos del periodo. Compara la ejecución real con los criterios definidos. Identifica si hay algún aspecto del sistema que cumple los criterios predefinidos para ser considerado un ajuste. El documento de iteración. El trader mantiene un documento simple donde registra cada modificación que hace, qué cambió, cuándo, por qué, con qué evidencia y qué espera observar. Este documento tiene dos funciones. La primera es práctica. Permite evaluar en el siguiente ciclo si la modificación produjo el efecto esperado. La segunda es psicológica. Reduce la urgencia de hacer cambios adicionales porque el trader puede ver que ya hay un proceso en marcha y que el sistema tiene mecanismos para detectar y corregir lo que necesita corregir. El criterio de pausa antes de modificar. Antes de hacer cualquier modificación de las reglas del sistema o del comportamiento, el trader aplica una pregunta simple. ¿Tengo los datos suficientes según mis criterios predefinidos para justificar este cambio? Si la respuesta es no, no hace el cambio. Lo anota como candidato y espera el siguiente ciclo de revisión. Esta pregunta aplicada de forma consistente es la que separa la iteración real de la reacción disfrazada de iteración. Con el tiempo, este proceso produce algo que tiene un valor que va más allá de las mejoras individuales que introduce en el sistema. Produce un trader que tiene una relación fundamentalmente diferente con sus propios resultados, que no reacciona a cada operación porque sabe que el proceso de revisión va a capturar lo que importa, que opera con consistencia porque confía en el mecanismo de mejora que tiene funcionando, y que mejora de verdad, no porque cambia mucho, sino precisamente porque cambia poco, pero siempre con fundamento y siempre en la dirección correcta. Hay una paradoja en el corazón de la iteración bien hecha que vale la pena nombrar antes de cerrar. El trader que más mejora no es el que más cambia, es el que cambia menos, pero siempre con fundamento. Esa paradoja resume todo lo que hace diferente a la iteración real de la reacción disfrazada de mejora. El trader reactivo está en movimiento permanente, siempre ajustando, siempre buscando la versión mejorada del sistema, siempre encontrando algo que cambiar después de cada racha difícil. Desde fuera parece alguien comprometido con la mejora. Desde dentro es alguien atrapado en un ciclo donde nunca acumula suficiente evidencia sobre ninguna versión del sistema para saber si realmente funciona. El trader que itera correctamente, en cambio, tiene una relación completamente diferente con el tiempo. Entiende que la mejora real ocurre en una escala temporal más larga que la de los resultados individuales. Que un ciclo de iteración completo, operar, registrar, revisar, ajustar, puede durar semanas o meses. Que la impaciencia no es una virtud en este proceso, sino exactamente el mecanismo que lo sabotea. Y que la disciplina de no cambiar nada fuera del ciclo de revisión es tan importante como la disciplina de ejecutar el sistema en el mercado. Lo que la iteración bien hecha construye con el tiempo no es solo un sistema técnico mejor, ni solo un comportamiento más consistente. Construye algo más valioso que cualquiera de los dos por separado. Un trader que confía en su propio proceso de mejora, que puede operar con serenidad durante las rachas difíciles porque sabe que, si hay algo que ajustar, va a aparecer en la revisión cuando haya datos suficientes. Que no necesita reaccionar a cada resultado porque tiene un mecanismo que se ocupa de eso en el momento correcto y con los datos correctos. Esa confianza en el proceso es, en última instancia, lo que hace posible la consistencia que todo trader busca. No la ausencia de errores, sino la certeza de que existe un sistema que los detecta, los evalúa y los corrige de forma metódica. Un sistema que nunca termina de funcionar, que nunca da el trabajo por hecho, que trata cada ciclo como el punto de partida del siguiente. El trader que itera bien nunca llega a un destino final, pero tampoco lo necesita, porque el proceso mismo, bien construido,
bien mantenido, bien ejecutado, es ya la respuesta a la pregunta con la que empiezan todos los traders y que muy pocos responden correctamente: ¿cómo mejoro de verdad? Un ciclo a la vez. Si este video te resultó útil, ya sabes dónde encontrar más. Suscríbete al canal para no perderte los próximos videos. Aquí hablamos de lo que realmente pasa dentro del trader cuando opera, la psicología, los sesgos, los patrones de comportamiento y más. Hasta la próxima.